haya un libertador, aleluya. Para eso vamos a ir a la palabra del Señor en Primera de Samuel, capítulo 16 y en su versículo 1. Aleluya, bendito sea el santo, poderoso nombre del Señor. Gloria al Señor. Primera de Samuel habla acerca de Samuel unge a David, y yo quiero decirle que esta palabra ya se dijo acá, se estaba hablando, ya predicaron el jueves. Lo que yo tengo para predicar ya lo dijimos acá. Yo mismo estaba ahí orando y está escuchando que están diciendo también. Así que no le voy a decir nada nuevo, le voy a decir lo que ya usted ya sabe. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, lo tenemos. Aleluya. Dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Ahora bien, el Señor le dijo a Samuel: ya has hecho suficiente duelo por Saúl. Lo he rechazado como rey de Israel. Así que llena tu frasco, en esta versión así dice, llena tu frasco con aceite de oliva y ve a Belén, busca a un hombre llamado Isaí que vive allí, porque he elegido a uno de sus hijos para que sea mi rey. Pero Samuel le preguntó: ¿cómo puedo hacerlo? Si Saúl llega a enterarse, me matará. Lleva contigo una novilla, le contestó el Señor, y di que has venido para ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio y te mostraré cuál de sus hijos ungirás para mí. Así que Samuel hizo como el Señor le indicó. Cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo salieron a su encuentro temblando. ¿Qué pasa?, le preguntaron. ¿Vienes en son de paz? Sí, contestó Samuel, vine para ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego Samuel realizó el rito de purificación para Isaí y sus hijos. También los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab, pensó que seguramente este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgue por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Entonces Isaí le dijo a su hijo Abinadab que caminara delante a Samuel, pero Samuel dijo: este no es el que el Señor ha elegido. Después Isaí llamó a Simea, pero Samuel dijo: tampoco este a quien el Señor ha elegido. De la misma manera Isaí le presentó sus 7 hijos a Samuel, pero Samuel le dijo: el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó: ¿son estos todos los hijos que tienes? ¿Queda todavía el más joven? Contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo al joven. Era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Y el Señor le dijo: este es, úngelo. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído, ungió a David como el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David. Y a partir de ese día luego Samuel regresó a Ramá. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar al Señor. Señor, le damos gracias por su palabra, Señor glorioso. En esta noche, Señor, aquí estamos delante de su presencia. Sabemos que este es un culto de dama, poderoso Dios. Pero esta es la palabra que usted quiere traernos en esta noche, Señor. Yo vengo orando para que su palabra pueda llegar, Dios, a cada uno de sus hijos, de sus hijas, que están reunidos en este lugar, como aquellos que quizás lo escucharán, Señor, de otra manera. Pero aquí estamos, Señor glorioso. Yo vengo orando, Dios, para que su palabra pueda ministrar, pueda llegar, pueda hablar, pueda consolar, Señor, pueda dar fuerzas a cada uno de sus hijos, de su pueblo.
y que cuando se vayan de este lugar, poderoso Dios, su palabra no sea gravosa, Señor, a sus oídos y a sus corazones, sino que se vayan alegres de este lugar, se vayan sabiendo que su palabra, Señor, puede entrar a ellos y es esa comida, esa medicina, ese incienso que usted tiene para ellos, glorioso Dios, y puede alimentarlos, Señor, porque su palabra es el alimento que cada uno de nosotros necesita. Bendito sea su santo y poderoso nombre. Aleluya, bendito Dios, te adoramos, te exaltamos, Señor. Aleluya, bendito sea su nombre para siempre. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí nos habla acerca de la unción de David, ¿verdad? Cuando habla de unción, habla de que esta persona fue ungido con un propósito específico. Y yo he tratado de traer otro tema, pero esta es la palabra que el Señor más me da a traer. Entonces, porque me traía mucho lo que tiene que ver el sufrimiento del rey David. El sufrimiento que el rey David tuvo que pasar para llegar a ser un rey. Él no fue un rey porque tenía ojos bonitos. Aquí dice trigueño, en otra parte dice que era rubio, dice, pero no fue eso lo que lo llevó a ser un rey. A él lo llevó porque ya Dios lo había escogido desde antes. Conocemos que habían miles y miles de personas en todo el territorio israelí, en toda la nación, tanto Judá como también Israel. Sin embargo, entre todos esos miles, dice la palabra del Señor de que Dios fue el que dijo que era David el rey. Los hombres posiblemente, me imagino, que buscaban a ver quién de todos, aquel puede ser que se iba a calificar para ser un rey, y buscaban porque tal vez veían que tenían quizás más estudio que otros, posiblemente lo veían mucho mejor económicamente, quizás también, ¿verdad? Posiblemente porque dice que David en ese tiempo no tenía casi nada, o sea, ni sus padres, más bien aquellos que se juntaron con él eran otros también. Pudiéramos decir que estaban como aparentemente en rebelión con el rey también, porque mire, era gente que estaba, dice, endeudada, estaban, dice, esta gente con grandes problemas también financieros, y se juntaron a David. Parecía que todo era contrario a la voluntad de Dios, porque no respetaban la orden del rey Saúl. Pero es que David tenía un reinado diferente al rey Saúl. Al rey Saúl fue Dios que dijo, sí, úngelo, pero los hombres buscaron, dice el rey. Sin embargo, dice que a David fue Dios el que dijo que él era el rey. Con David Dios hace un reinado, lo vemos en la palabra del Señor. Un reinado no solamente de un rey, sino también de un sacerdocio, conforme al orden de Melquisedec, dice la palabra del Señor. Y dice que este hombre, Samuel, como un profeta de Dios, un hombre que nos dice la Biblia que de su niñez había servido al Señor, llega el momento que fue el que unge a estos hombres. Pero dice que él lloraba mucho por Saúl, porque él le gustaba mucho, imagínense, Saúl lo quería, le tenía un aprecio grande al rey Saúl. Él quería que Saúl siguiera siendo el rey, me imagino. Él sí quería, porque si lloraba es porque le dolía a él lo que estaba pasando. Pero ya Dios había determinado que no era así. Le dice, tú seguís llorando, tú seguís homenajeando a Saúl, pero quiero decirte de que yo no he puesto los ojos ya en Saúl, que yo ya me he provisto de otro que va a ser el rey. Y ese le dice que es en la casa de Isaí, y era ahí donde estaba aquel hombre. Dice que hicieron que caminaran primero, dice, ¿verdad? Al primero, luego me imagino al otro, y así lo llamaron a todos porque esperaban de que uno de esos iba a ser. Algunos dicen de que tuvo un gran error Samuel porque estaba listo para derramar el aceite en aquello, pero yo creo que Samuel era un hombre dirigido por el Espíritu Santo, porque cada vez que él iba a derramar el aceite, al otro Dios no se lo permitía. Le decía, no es ese, tiene que esperar, aquel no ha venido, el hijo no había venido todavía de este hombre de Isaí. No, dice que se había quedado por allá. Mire, estaba cuidando, dice, las ovejas, cuidando las cabras, estaba trabajando en la obra. No era que estaba de balde tampoco, ¿verdad? Solo sentado,
sino que estaba, dice, trabajando mientras los otros hijos continuamente participaban de la comida que había en la casa también de Saúl, y que continuamente tenían quizás los beneficios y todo lo que David no tenía. David no tenía igual que ellos, pero tenía algo más grande, porque lo que él tenía se lo había dado Dios. Y aunque tal vez en ese lugar no se veía mucho, pero fue notorio con el tiempo después. Me llama la atención la palabra del Señor cuando habla acerca de la gracia. Dice que la mujer agraciada, dice, ¿verdad? O sea, lo que es agraciado se va a ver en todo lugar. Amén. A donde quiera que se pare, se conocerá que tiene gracia. Aleluya. Donde quiera que vaya, se sabrá que es una hija de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque se va a conocer. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Lamentablemente el llamado de Dios no es igual con todos. Algunos me llama la atención. Yo no estoy en contra de la escritura, jamás, Dios me libre, ¿verdad? Sino que el llamado de cada uno es diferente. Nosotros vemos que Dios llama a personas, tal vez a un ministerio, llama a jóvenes, llama también a gente ya anciano, puede estar hasta anciano también, y no crea que ya por eso usted ya se salvó, ¿verdad? Y que Dios no va a cumplir su propósito con usted. Todavía se puede. Amén. Porque usted mire esos hombres que están ancianitos y todavía están ejerciendo posiciones. Es que no importa la edad, sino que si Dios dice sí, es así, bendito es el nombre del Señor. Entonces Dios llama a hombres que tal vez se ven bien, que todo está perfecto. Y yo le decía al Señor hace años, yo quiero servirte, Señor, con todo, pero yo quiero una buena familia. Yo quiero un buen matrimonio, yo quiero unos hijos que te sirvan, que te teman. Yo quiero un matrimonio que esté de lo mejor para que sea un ejemplo para otros. La pregunta en mí es esa: ¿qué tal si Dios le quita aquello que usted se siente seguro y se siente tan confiado? Y le dice, como dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, dice, como mujer abandonada y triste de espíritu, te llamó Jehová, y como la esposa de la juventud que es repudiada. Entonces, mire, si Dios le dice, así es como te voy a llamar. Y esa es la palabra que el Señor ha ministrado muchas veces a mí. Dice, como mujer abandonada. O sea, que dice, fue ella que abandonó, no, fue que la abandonaron, dice. Y que dice que era, dice, viuda también. Luego dice que fue, dice, repudiada. Pero dice, así te llamó Jehová en esas condiciones. Así te llamé cuando alguien no entiende su llamado, cuando alguien no comprende y cree que usted por eso va a fracasar, porque no tiene tal vez la forma como Él está de bien. Pero quiero decirle que cuando es Dios el que lo llama, Él lo va a respaldar. Amén. Porque Él dice, yo te llamé de esa forma, Señor. Fui yo el que te marqué de esta manera. Él sabe por qué. Eso no lo determino yo. Que más quisiéramos tener nosotros todo aquello que cualquiera quisiera tener, por lo que peleamos. No es que no hayamos luchado, no, ahí dejamos nuestra fuerza, ahí dejamos ayuno, ahí dejamos vigilia, ahí dejamos nosotros mucho tiempo, quiero decirle, para ver respuesta. Y entre más usted lo busca, lo ve más lejos, todavía más desarmado aquello. Pero ahí es Dios el que permite, porque Dios es el único que sabe cosas que yo no se las puedo explicar. No lo sé. No lo sé, lo único que yo le puedo decir claramente para aquellos que tengan dudas es que el Señor me dijo en una, y lo digo así porque no tengo por qué esconderme, porque el enemigo puede poner confusión también, ¿verdad? Porque tal vez usted está bien en todo y el otro tal vez no. Pero el Señor, yo recuerdo una noche que me habló hace como unos 3 años y me dijo, Fanny, prepárate porque yo tengo cosas grandes para ti. Pero entre esas cosas te puedo quitar a tu compañero de vida. Entonces, Él me habló claro, o sea, prepárate, yo tengo cosas grandes, pero entre eso también te lo puedo quitar. Entonces, y Él ahí me dijo por qué me lo iba a quitar, por lo que Él no se había portado bien, algo había acontecido. Entonces, que no voy a decir, ¿verdad? No es necesario. Yeah, aleluya. Pero así me lo dijo el Señor. Entonces, y entre todos aquellos problemas grandes que yo gritaba, lloraba, y me metí en el carro, y ahí era terrible. El Espíritu Santo me ministraba en medio de aquellos problemas. Yo recuerdo la visión que el Señor me dio en una noche, y yo veía como un hombre lleno de poder, de unción, venía en una pista, y
y él tendió su mano y él dice con ella, Dios tiene grandes planes sobre la tierra, grandes propósitos, grandísimos, dijo él, sobre la tierra. Y en ese momento el poder de Dios caía sobre mí en aquel lugar. Entonces yo veía multitud de gente que estaba viendo alrededor de aquella pista. Pero yo veía que las naciones comenzaban a girar en aquel momento y me decía, esa unción que estoy depositando en ti a través de esos problemas que yo vivía familiares, me decía, son para darle a esa gente también de las naciones. Entonces quiero decirle que Dios es el que sabe cómo lo va llevando a cada uno. ¿Y por qué le hago esto, verdad? Y se lo digo, porque puede persona decir, no, Dios no está con ese, porque no está igual que yo. Lo que pasa cuando es Dios el que permite otra cosa que no esperamos y que no queremos y que no la buscamos también. Y tenemos que pasarlo y no está en nosotros. Pero usted dele gracias a Dios y dele gloria al Señor, porque usted sí tiene una familia buena, porque usted le está sirviendo a Dios junto. Entonces usted tiene que darle gracias a Dios por eso. Amén. Eso a mí no me molesta para nada, porque ¿por qué me puede molestar algo, verdad? Que una bendición que usted tiene. Al contrario, si yo sé que Dios así hizo la familia y el propósito de Dios ha sido que esté junto y que esté bien. Pero cuando pasa lo que no quiere y lo que no piensa, ahí donde yo le quiero decir que ahí recordamos nosotros la palabra del Señor que nos ha hablado. Ahí recordamos una y otra vez cada visión que Él nos ha dado y por dónde nos ha venido trayendo también, y que por encima de eso Dios ha venido llevándonos adelante y cumpliendo sus propósitos. Y sabemos que en cada paso del camino ha sido Él que nos ha traído, ha sido Él que nos ha encaminado, y que no ha sido de nuestra fuerza, ni ha sido porque nosotros lo hemos querido así, sino que ha sido Él que ha marcado ese camino. Amén, aleluya. Señor. Entonces aquí vemos a un hombre también que se dirige, dice, a casa de Isaí. Estaba marcándose la historia de este hombre, yo diría Samuel, al darle aquella palabra y al poder también ungir a David. Él se convertía en un libertador, porque mire, David estaba por allá, a través de él se convierte en un libertador para David. Pero luego David es el hombre preparado para ser un libertador para toda aquella nación, porque recordemos que estaban, ¿verdad?, con muchos enemigos también. Y dice la palabra del Señor que a causa de que ya había sido ungido, dice el rey David, él se presenta delante de todo aquel ejército que estaba, dice, enfrente de aquel pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Y ahí vemos de que él se va preguntando, y esa es la palabra rema, el Espíritu Santo, cuando dice que David caminaba, y mientras va caminando va preguntando y diciendo qué le van a dar, dice, ¿verdad?, al que vence al gigante. O sea, él va peleando, pero al mismo tiempo va preguntando qué le van a dar. O sea, dice que iba a dejar de pagar, dice, a los tributos. Aparte le iban a dar, dice, la hija del rey. O sea, como que tenía un buen motivo el rey David para poder estar contento y pelear aquella batalla, ¿verdad? Le iban a dar la hija del rey. Y cuando alguien está enamorado tiene más fuerza para luchar. Entonces, si no, imagínense, y yo creo que eso fue lo que lo ayudó a él. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Sí, es cierto, cuando usted sabe que está pasando cosas difíciles, entonces se le vuelve todo difícil. Pero cuando usted está contento, alguien decía una vez, es que a veces hasta me vuelvo a enamorar de mi esposa de vuelta, o sea, ya por día como que no la quería mucho, pero luego se volvía a enamorar de ella de vuelta, o sea, y ya volvía la alegría, volvía el gozo, y eso es cierto. Entonces que hay quienes que se les va apagando ya, ¿verdad?, la llama, entonces, pero luego se les vuelve a encender de vuelta. Entonces, así que miren, David estaba solo, no estaba casado, estaba solo en ese momento. Y dice la palabra del Señor que él va preguntando. Y cuando va preguntando había muchachas, ¿verdad? Saúl tenía muchachas. O sea, él me imagino de que le llamó la atención eso también. La hija del rey, dijo, o sea, no me voy a quedar con cualquiera, esa es la hija del rey. O sea, vale la pena pelear esa batalla, no solamente porque estoy defendiendo a mi nación, estoy defendiendo a mi pueblo, estoy defendiendo al ejército de Dios, sino que también me voy a casar con la hija del rey. Entonces había algo que lo hacía moverse a él, pero era el Espíritu de Dios que estaba con él para que él pudiera tener aquella victoria.
Y dice la palabra del Señor que la llegó a tener. Parece que David era un poco soberbio también, porque mire, ese gigante dice que le vocifereaba, dice, le hablaba. Y David no se le quedaba callado, le respondía también. Entonces le dice el gigante que le dice que lo iba a matar, lo menospreció porque era pequeño, ¿verdad? Lo menospreció porque no tenía, parece, el talle que tenían los otros. Y David le contesta, le dice también que también él le iba a dar su carne a las aves del cielo, o sea, también le iba a cortar su cabeza, le dice, y así pasó como David se lo profetizó, así pasó también, y venció, dice la palabra del Señor, al gigante, y dio la victoria a Saúl y a todo el ejército a los 20 años después de cuando, miren, no fue en 5 años ni en 3 años que llegó a ser el rey totalmente. Pasaron muchos años, 20 años, para que David llegara a ser el rey de toda la nación. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces nos damos cuenta de que este hombre sufrió. Y eso es lo que el Espíritu Santo me administraba, el sufrimiento de David, el dolor que él pasó para llegar a ser un rey. No fue nada fácil tener que estar huyendo, no fue nada fácil tener que estar enfrentando enemigos. Mientras él huía, seguía enfrentando enemigos. En una ocasión llegó a otro rey, dice, y ahí le dieron lugar para que estuviera, dice la palabra del Señor. Pero dice que ahí le preguntaba al otro rey, ¿qué hiciste hoy? No, pues David había andado haciendo algo, había andado enfrentando a enemigos, a los filisteos, no se estaba quieto de ninguna manera. Él, aunque estuviera en otra nación, siempre seguía atacando a los enemigos de Dios, seguía teniendo victorias, seguía él preparando a los hombres que el Señor le había permitido que él tuviera. O sea, no se estaba tranquilo, porque dentro de él había algo, había palabra de Dios, había una visión del Señor, habían promesas del Señor, y él había creído totalmente a esas promesas. Aleluya. Las promesas que Dios tiene con usted, la palabra que Dios le ha dado, él la va a cumplir en su tiempo. Aleluya. Aunque usted no lo vea hoy, usted tiene algo especial que Dios le ha dado. Amén. Lo que Dios me dio a mí, me lo dio a mí, pero lo que Así es, dio a usted, aleluya, se lo dio a usted. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Porque a cada uno Dios le ha hecho un llamado especial, específico, para que él trabaje en eso. Bendito sea el nombre del Señor. Me llama la atención la palabra del Señor que dice que lo ungieron, dice, con aceite de oliva. O sea, el aceite de oliva desde hace mucho tiempo ha sido algo especial para ungir. Han ungido a los reyes, ha sido también para ungir a los enfermos, para ungir también territorios que el pueblo de Dios quiere tomar, para poder santificar utensilios, para poder santificar el templo, para poder hacer muchas cosas, a reprender demonios. Entonces el aceite ha sido algo importante, y desde ese momento vemos que ese hombre, lo que le cayó en su cabeza fue, dice, aceite de oliva. No fue de otra semilla, no fue de otra cosa, sino, dice, pudo haber hecho de otra cosa. Sin embargo, fue, dice, de oliva, dice la palabra del Señor, el aceite preparado para poder ungirlo a él. Y fue así como fue preparado para enfrentar a los enemigos que se encontraría más adelante en el camino, porque David iba cada vez conquistando más territorio. Dice la palabra del Señor que llegó a tener un ejército tan grande como el ejército de Dios. Usted se imagina cómo era el ejército de Dios, ¿verdad? Grande, preparado, y como David, siendo un rey, llega a tener un ejército que Dios lo compara como el ejército de Dios. Es decir, que no había diferencia entre el ejército de Dios y el ejército de David. Estaban como al par, en otras palabras, en lo que ahí dice. Y dice la palabra del Señor, aleluya, que lo ungieron con aceite, dice. La Biblia nos habla también, cuando alguien está enfermo, dice, ¿verdad? Úngelo con aceite, dice. Aleluya, para que la oración, dice, del justo, dice, puede mucho. O sea, lo va a sanar, dice, al enfermo. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos que David era un valiente en el ejército, pero David era olvidado. Él era olvidado de su pueblo, era también, dice, despreciado por sus hermanos. Era el mismo Goliat que también lo despreció. Y dice que ya lo dije, lo vocifereaba también, y David no se le quedaba callado. Era perseguido, dice, por el mismo rey también. Entonces,
Eso fue algo que lo vivió en carne propia el rey David. Él no estaba criticando, él no estaba hablando de Saúl, él no estaba diciendo algo que no era cierto. David, si tuviera que pararse enfrente de usted hoy en día, si tuviera que contarle lo que él sentía en aquellos tiempos, quizás usted llorara hoy en día. Posiblemente llorara porque sintiera quizás lo que él había sentido, sentirse abandonado, sentirse lejos también de sus padres, sentirse que estaba solo en otro territorio, saber que tuvo que ser extranjero también para llegar a ser un rey después. Entonces quizás usted llorara si él le contara cómo él se sentía cuando estaba en la cueva de Adulán, cuando estaba escondiéndose, cómo él sentía toda aquella quizás hambre tuvo que pasar muchas veces también, porque tenía que huir. Él tenía que huir y irse a otro lugar, esconderse. O sea, era un hombre que huía de la justicia, ¿verdad? Está huyendo de la justicia, está huyendo aparentemente del gobierno establecido en la tierra. Sin embargo, estaba en la voluntad del Señor. Por eso es que en una ocasión un hombre también le dice de que muchos siervos le dicen huyen de su Señor, porque él sabía, dentro de él pensaba que estaba huyendo de su Señor, pero no era así, sino era porque Dios así lo estaba permitiendo. Entonces era un hombre muy sufrido, saber que su enemigo lo va a encontrar, que anda por un monte ahí, imagínense, corriendo, escondiéndose. ¿A dónde va a ser una cueva hoy para meterse? Porque viene buscándolo y usted no hay a dónde meterse porque ¿quién lo trae cerquita? Entonces eso le pasó a él. Nosotros no hemos vivido nada de eso, ¿verdad? David sí lo vivió, le caían los puentes cerquita. Entonces, ¿cuánto le caería, verdad? Y mire, Dios lo libró de todo eso. ¡Aleluya! Lo guardó, bendito sea el nombre del Señor. Porque Dios hizo que él venciera todo ese propósito, todo ese proceso. Aleluya. Dice Lucas 18:31, que también yo lo tenía y también creo que fue el pastor que lo dijo también el jueves. Y o sea, teníamos la misma palabra prácticamente. Dice Lucas 18:31. Jesús llevó a los 12 discípulos aparte. Y llevó a los 12 discípulos, dice aparte, y dijo, escuchen, subimos a Jerusalén, donde todas las predicciones de los profetas, dice, se acerca. Dice, donde todas las predicciones de los profetas acerca del Hijo del Hombre serán realidad. Será entregado a los romanos y se burlarán de él. Lo tratarán, dice, de manera vergonzosa y lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán, pero el tercer día, dice, resucitará. Sin embargo, ellos no entendieron nada de esto. La importancia de sus palabras estaba oculta de ellos y no, dice, captaron. O sea, mire que dice la palabra del Señor que él sabía que al subir, dice, a Jerusalén, se comenzaban a cumplir, dice, las predicciones que estaban, porque así se le llama predicciones, lo que los profetas habían dicho, ¿eh? O sea, que se comenzarían a cumplir aquellas palabras que él venía hablando. Pero hay algo importante que dice que estaba oculto. ¿Cuántas veces usted quizás le dice, Señor, revélame tal cosa de este hermano, de esa hermana? Y no hay nada de revelación. Y Dios dice, está oculto. Está oculto. Dios esconde el llamado, esconde el propósito de personas a veces y no lo manifiesta. Y por eso los tiene como adivinando a veces. ¿Qué pasa? Dice que está oculto, dice ahí la palabra del Señor. No lo entendían. Pero mire, las predicciones de los profetas que ellos habían dado acerca de Jesús no eran como cosas tan buenas también. Dice que lo iban a azotar, dice, lo iban a escupir también. Y dice que lo azotaron, dice, y lo iban a dar a la muerte, dice la palabra del Señor. Pero el tercer día, dice, iba a resucitar, bendito sea el nombre del Señor. Y lo vemos que eso pasó. Ellos no entendían nada de todo eso, porque dice que todas esas palabras
estaba a oculta, o sea, se lo había reservado para que no pudieran entender todo. En otra palabra, los había velado sus ojos también para que no pudiesen entender, así como había velado a aquellos dos que iban camino a Emaús, iban hablando con él y decían ellos, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras caminaba con nosotros? Porque él iba con ellos en medio, pero no lo podían reconocer, porque a veces Dios va a vendar tal vez los ojos para que no pueda entender ese llamado, porque es más adelante donde se va a manifestar y va a comenzar a ver la realidad de eso. Y si algo no es de Dios, también Dios lo va a revelar, porque si hay algo que no se podrá esconder jamás, es algo de que el hombre diga, que la mujer diga, y que no venga de parte de Dios. De Dios nadie se puede burlar, ¿verdad? Puede tratar de engañarlo a usted, engañarme a mí, pero llegará el día donde Dios también le va a quitar la máscara y lo va a manifestar y va a saberse qué mentira todo eso, que fue una emoción, que fue un engaño. Entonces de eso podemos estar muy bien seguros también. Así que cuando dice que Dios dijo, tiene que tener cuidado también, ¿verdad? Porque no todo lo que se sueña es así que va a pasar también. Puede tener algo que no entienda y no va a ser así. Entonces tiene que asegurarse de muchas veces que Dios le revele lo mismo para una gran decisión, porque no va a ir ahí a pegar, ¿verdad?, con la frente, así como iba alguien una vez entre medio de los carros. Él está caminando en medio de los carros, pero va pegando en todos los vidrios. Ya cuando llegó allá más adelante, imagínense cómo haber llegado, tanto ir pegando. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en Hechos 21:1. Después de despedirnos de los ancianos en Efeso, dice, en Efeso navegamos directamente a la isla de Cos. Al día siguiente llegamos, dice, a Rodas y luego fuimos a Pataras. Ahí abordamos, dice, un barco que iba a Fenicia. Dice, divisamos la isla de Chipre, la pasamos por nuestra izquierda y llegamos al puerto de Tiro en Siria, donde el barco, dice, tenía que descargar. Vemos aquí habla el apóstol Pablo, donde dice que mientras los lugares de donde dice que habían salido, dice, pero dice que tenían, dice, un destinatorio, ¿verdad? Era, dice, desembarcar, dice, el barco. O sea, estaban caminando entre agua, estaban en el agua, en el mar, en el barco, y tenían que ir, dice, hacia Siria porque tenían que desembarcar. O sea, ellos iban como de lugar en lugar, pero tenía, dice, un lugar a donde ellos tenían planeado llegar y desembarcar en ese lugar. Entonces, eso lo vemos hoy en día, ¿verdad? Nosotros no andamos en barco, pero hay gente que trabaja tal vez de eso y tiene tal vez en su trabajo llegar a tal parte, cosas que desconocemos, porque nosotros nunca nos hemos subido a un barco para saber cómo es cuando se baja en otra parte, van a desembarcar. Nunca hemos tenido una experiencia como esa. Algún día tal vez la tenemos y vamos a saber qué es, ¿verdad? Bajarnos de un barco en una parte y luego subirnos nuevamente y seguir el camino. Pero el apóstol Pablo dice que sí sabía de esto, porque él así era la forma como se movía en aquel tiempo, predicando, evangelizando, llegando a diferentes lugares, a tal punto que dice que en una ocasión el barco se movía tanto que sentían, dice, que iban a perder, dice, la vida, dice, hasta perdimos, dice, la esperanza de conservar la vida. Era tan fuerte los vientos, era tan fuerte lo que había en aquel momento, que sentían que se movía todo en aquel lugar. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Pero dice que el Señor dice que les habló, ¿verdad? Y le decía que no temieran, porque no iban a tener, le dice, pérdida de ninguna vida, le dice. O sea, dice, no tengan miedo, no teman, porque no va a haber pérdidas humanas, o sea, no va a haber muerte, en otra palabra, sino que Dios iba a guardar, dice, los iba a cuidar y los iba a llevar a su destino, a su lugar bien, bendito sea el nombre del Señor. Lo dice la palabra del Señor también. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Adoramos su santo poder. Aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Sí, nos habla ahí, aleluya, gloria al Señor.
acerca de nos habla de dos muchachas que habían, dice también la palabra del Señor, dos muchachas que había un hombre, ¿verdad? Donde ellos dicen que habían llegado y dice que habían dos muchachas, dice, que estaban ahí y dice que también, ¿verdad? Profetizaban, dice, o sea, ellas profetizaban cuando Pablo, ¿verdad? Sube también a aquel lugar, bendito sea el nombre del Señor. O sea, ellos hablaban y le daban profecías a Pablo. Si sube, le decía, ya sabe lo que te va a pasar. O sea, dice que hasta con un cincho también le llegaron a profetizar. Pero dice la palabra del Señor que él no tenía miedo, dice, de nada, dice que temía, estaba confiado. En otra palabra, dice la palabra del Señor también, aleluya, gloria al Señor. Lo que él iba a leer es Hechos 2:14. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención todos ustedes, dice, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen, dice, estas personas no están, dice, borrachas como algunos de ustedes suponen. Dice, ahí nos habla acerca de dar un paso adelante, y esa es otra palabra que el Señor administraba un día de esto a mí, acerca de cuando dice también en el libro de Proverbios: guarda mis pasos, o sea, guía mis pasos. En otras palabras, guarda mis pasos de no caer, ¿verdad? Líbrame de caída, decía el rey David, o sea, líbrame de no caer, o sea, direcciona mis pasos mientras camino y guárdame, porque si Dios direcciona nuestros pasos, entonces nosotros vamos a ir confiados y seguros. Y eso es lo que el proverbista Salomón decía: guarda mis pasos, dirígelos. Cuando es Dios el que nos dirige, nosotros tenemos confianza plena y segura, porque sabemos que Él nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado. Y aunque ahora usted no entienda lo que pasa, pero más adelante lo va a poder entender. Pero de una cosa usted sabrá, de que Él lo guió, lo dirigió. Por eso dice: guarda mis pasos. Y a veces yo lo escribo porque son palabras remas. Entonces ahí es donde me acuerdo, cuando yo las veo con el tiempo que están ahí escritas. Y dice: guarda mis pasos. Y ahí dice que Pedro dio pasos, dice, hacia adelante también. O sea, caminó. Ahí nosotros vemos que dice que los hermanos de David, dice, también caminaron, ¿verdad? Antes que David. Ahí vemos que Pedro caminó también, y los 11, dice la palabra del Señor. O sea, los 11 apóstoles en ese momento, para poder dar aquel discurso al pueblo, para poder hablarle y predicarle a la gente, para poder anunciarle la palabra del Señor a la gente. O sea, es necesario entonces caminar, es necesario entonces avanzar. Bendito sea el nombre del Señor. Hablábamos que David iba caminando, también iba avanzando y iba preguntando, porque se llegaba el momento que él tenía que luchar con aquel, ¿verdad?, gigante. También la palabra del Señor nos habla de Daniel. Cuando Daniel estaba en 21 días de ayuno, dice que vino también, dice, el ángel para poder consolarle, para poder fortalecerle. Y le dice: Daniel, muy amado, le dice, en el primer día, le dice que oraste, fue oída tu oración. O sea, le dice: Daniel, eres amado. Pero le dice que él tenía que irse y tenía que ir a pelear con otro príncipe. Le dice entonces con el príncipe de Grecia. Entonces vemos en la palabra del Señor que caminaban. Estos hombres caminaban, y aquí nos habla la palabra del Señor mucho acerca de caminar. Es un avance espiritual cuando usted está aprendiendo la palabra del Señor, cuando se nos enseña en estudio bíblico, como por ejemplo el día de hoy, ¿verdad? Es una experiencia muy bonita y muy importante que no podíamos perderla, porque eso no es de todos los días. Hace años yo tenía la oportunidad de hacerlo, yo me arrepiento porque no lo hice. Si yo tenía todo para hacerlo en ese momento, mire, pero no fue allá, ¿verdad? Dios quiso que fuera aquí también. Y gracias a Dios por eso. Entonces, porque al hermano ya lo conozco hace mucho tiempo, ya nos ha dado clases antes también. Entonces, una ocasión fue a darnos unas clases y siempre él iba a dar clases también allá. Entonces, así es que tuvimos esa oportunidad, y uno dice: ya para este tiempo ya hubiera hecho algo yo si lo hubiera tenido de entonces. Pero así es, a veces nosotros, porque somos confiados, todo lo dejamos para último, ¿verdad? Los hispanos hasta el final, todo al final.
Pero lo bueno es que hoy tenemos esa oportunidad y ahí nosotros estamos aprendiendo. Y eso que nos enseña es de una bendición, no para nosotros tanto, sino para la gente que lo necesita. Porque cuando dice que Pedro dio pasos, cuando David dio pasos, cuando ellos caminaban para lograr el propósito, el objetivo del Señor, mire, no era para ellos realmente. Ellos es cierto que de lo que se menciona, porque son la persona principal, ¿verdad? Como en una película se habla del villano y se habla también del otro, del que siempre sale vencedor. Entonces, pero realmente en el Evangelio lo que se aprende es para la gente, no es para nosotros. Vea que cada cosa que usted hace, usted siempre es para otra persona. Es cierto que tiene que cuidarse usted, porque si no se cuida ni yo, entonces no va a poder también ayudar a otros. Sí, porque dice, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, a tu prójimo como a ti mismo. Pero amar a Dios tiene que amarse uno mismo, porque ¿cómo va a amar al prójimo si no se ama a uno mismo? ¿No? Así que el primero que tiene que amarse es uno mismo, porque si no, no va a poder amar a otra persona. Tiene que primero decir, no, si yo me cuido voy a poder cuidar a otro, pero si yo no me cuido, no, porque no se puede. Alguien dice, yo oro por otro, pero menos por mí. Si no ora por sí mismo, ¿cómo va a orar por otro? Entonces necesita orar por sí mismo primero y luego va a poder orar por los demás. Yo no creo que funcione de otra manera. Para hacer una casa primero pone un fundamento, ¿verdad?, en el suelo y luego pone lo demás. Entonces así es también con nosotros, pone el fundamento de la oración y de ahí sigue lo demás. Quizás la Biblia no la leemos, quizás como debe ser mucho, pero leemos algo cada día. Pero la oración siempre debe de superar todo. Aleluya. Porque la oración es la que nos mantiene a nosotros con ese deseo de seguir adelante. Y aunque a veces pasamos llorando también, ¿no? En los procesos lloramos, en las pruebas lloramos, en la presencia de Dios lloramos también, porque qué bonito es llorar en la presencia del Señor, qué bonito es poder llorar de rodillas, qué bonito es poder llorar diciéndole gracias a Dios, diciéndole aquí estoy delante de su presencia, aquí estoy para adorarle, para glorificarle, aquí estoy, Señor, para poder hacer su voluntad. Qué bonito es poder derramar lágrimas delante de Él. Si hay algo que nunca nos vamos a arrepentir, es poder derramar nuestra alma delante de Él y poder clamar y interceder, porque esas son las oraciones que Dios responde. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces eso es lo mejor que nosotros podemos tener, aunque digan, mira cómo llora ese hombre y esa mujer. Es mejor que llore y no que no llore. Decía un pastor amigo mío de El Salvador, decía, mire, hermana Fanny, me dice, es que dicen que los machos no lloran, pero yo digo que, claro, los machos no lloran porque son animales, son burros, pero dice, los hombres sí lloran porque tenemos sentimientos. Y yo creo que ya lo he dicho otra vez y aquí también eso mismo. Los hombres lloran porque lloran en la presencia de Dios. Los hombres lloran si la mujer lo deja. Los hombres lloran si la mujer ya no quiere estar con él. Si ve que otro se la quiere quitar, él tiene miedo. Entonces se le acerca y la tiene cerquita porque dice que tal y me lo quita. Entonces mire, él llora porque sabe que va a llorar también. Pero qué bonito es llorar en la presencia del Señor. Pero está bueno que llore por ella, ¿verdad? Entonces así, eso significa que la ama. Aleluya, gracias Señor. Eso significa que la quiere. Eso significa que está cuidando su propio cuerpo. Porque dice la palabra del Señor que nadie despreció jamás, dice su propio cuerpo. Y no interesa que tal vez yo no tenga, quizás verdad, porque dice no puede hablar de matrimonio si tú no tienes. No lo tiene, pero ya lo ha tenido, ya sabe qué significa. Pero eso no significa que no podemos orar por alguien que está pasando problemas. Eso no significa que nosotros no podemos darle una palabra de aliento y animarle también, ¿verdad? Que siga cerquita de él y de ella. Que no hay nada mejor, como dice una alabanza, no hay sitio bajo el cielo, dice, mejor dice que nuestro dulce hogar. Entonces usted que tiene el dulce hogar, tiene que valorar eso que tiene. ¡Aleluya! No hay sitio bajo el cielo, y yo se lo digo, es cierto, el que la tiene, se la quiere quitar, y el que no tiene, quiere tenerlo. La gente nunca está tranquila del todo, nunca está conforme, pero el que tiene, valórelo, porque mire,
Alguien me decía, yo tengo muchas personas que me mensajean y yo sé que son mensajes informales a veces, pero yo no escucho porque entre ellos hay gente que tiene necesidades. Entonces, y entre ellos yo digo, yo puedo correrme realmente, pero yo digo, pienso cuando dice que van a sacar, ¿verdad? ¿Cómo le puedo decir? La miel. Cuando van a sacar la miel, por ejemplo, está lleno de avispas. Y se tiene que proteger para sacar esa miel, porque lo pueden picar esas avispas. Y este mundo está lleno de muchas cosas que nos van a querer también atrapar a nosotros, que nos van a querer también, y más si una mujer es sola, está soltera, ¿verdad? Que no es fácil. Entonces, porque no es fácil si tiene matrimonio, porque qué tal y se lo pueden agarrar ahí también, ¿verdad? Pero si no tiene, es todavía hasta peor también, porque no tiene ese respaldo de la otra persona. Entonces el enemigo le va a tirar muchos dardos, pero el que tiene la palabra del Señor sembrada, él sabe que no importa lo que le digan, lo que escuche, él no escucha eso. Él tiene un objetivo. Yo diría, el objetivo es la palabra del Señor. Es que en medio de eso podrá por lo menos escuchar un Dios te bendiga, podrá escuchar a una persona que también está pasando dificultades en medio de eso, pero nunca sabremos si no nos atrevemos también a navegar en medio de eso. Y yo escuchaba y me daba tristeza porque decía un hombre, y no solo uno, varios he escuchado con eso, dice, ¿cómo quisiera tener a mi esposa que ya está muerta, que he quedado con mis hijos? ¿Cómo quisiera que estuviera acá? ¿Cómo quisiera yo darle el cariño que no le di cuando estaba, verdad, viva? Dicen uno. Entonces, sienten porque ya no está ahí, pero ya está muerto. Ya el que se murió ya no puede ir a dejarle flores y que le va a decir gracias por eso, sino que dice que es en vida, ¿verdad? Es mientras vive que la persona está ahí y por eso es que cuando ya se muere quedan las lamentaciones. Y la lamentación de otros es decir, no hombre, pero ese está vivo, ¿verdad? Y no le ha importado nada, no le ha interesado nada estando vivo. Entonces, qué crueldad es esa también. Pero aquellos que le sirven a Dios y tienen todo esto, debe de estar más que agradecido con Dios. Y yo le digo, bueno, el que lo tiene, ¿verdad? Disfrute cada segundo que puede. Disfrútelo si tiene a su hijo, su hija, o si tiene a su compañero, a su esposo, disfrútelo. O sea, eso es algo de que nosotros nos da alegría si usted lo hace, porque eso va a traer beneficio al pueblo de Dios y trae beneficio también para usted mismo. El más beneficiado usted mismo también, ¿verdad? Usted es el que más se aprovecha del amor que le pueden dar. Mire, muchos dicen, no, hombre, yo tengo mucho amor para dar, pero no hay a quien se lo vaya a dar. Entonces, por eso anda repartiendo amor por todos lados. Entonces, pero ¿a qué? Y eso es bueno, ¿saben? Que repartir amor por todos lados, porque la gente necesita amor en este tiempo. La gente necesita escuchar que alguien le diga, yo te amo. La gente necesita escuchar que alguien le diga, yo estoy aquí. Estás solo, estás en problemas, pero estoy aquí. Te voy a ayudar a orar. Voy a estar contigo en esta situación. Quizás no te vas a quedar para siempre, pero puede ser que en un trayecto del camino puedo acompañarte y puedo orar por ti. Puedes salir adelante y tú ya vas a quedar mejor y yo también. Entonces, porque no toda la gente que llega para quedarse. Hay unos que son por temporada solamente y luego nos abandonan y se van. Otros llegaron para quedarse. Ojalá que la suya haya llegado para quedarse. ¡Aleluya! Eso sería lo mejor que le puede pasar. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Maravilloso Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Así que eso vemos en la palabra del Señor acerca de este hombre. Homenaje, dice el tema, a un libertador. Entonces, un homenaje a un libertador. La Biblia nos habla, ¿verdad?, del profeta también y juez Otoniel, dice que era, dice, un libertador, dice la palabra del Señor. Samuel como profeta también. Entonces, la palabra del Señor nos habla de esos hombres, un homenaje. Es que dice la palabra del Señor que él dice, no es injusto, dice, para olvidar, dice, la obra de amor, dice, que habéis mostrado hacia quienes, dice, a sus santos, dice, sirviéndoles y sirviéndoles aún, dice, y habiéndoles servido. O sea, dice que él no es injusto para olvidar la obra. Aleluya. Él la recuerda siempre y la tiene
bien escrita, me imagino, y grabada también. Maravilloso, Aleluya, Cristo, gloria al Señor. aleluya. Él tiene bien escrito su oración, Él tiene bien escrito lo que usted ha hecho, Él tiene bien escrito delante de Él lo que usted ha hecho por cada uno de nosotros, Señor, lo que usted aleluya. ha hecho por aquel que está afuera, por cada persona. Él no se olvida de eso. Por eso dice que fue escrito libro, dice, de memoria. ¿Para qué? Dice, para que aquellos que andaban enlutados, dice, verdad, afligidos, y decían, ¿de qué sirve que andemos afligidos en presencia de Jehová? ¿De qué sirve que nosotros estemos preocupados y que andemos llorando? Parece que le va mejor a los malos y no a los buenos. Pero dice, fue escrito libro, y dice que el día, dice que el Señor abra ese libro, ahí verás que hay, dice, una diferencia entre el que me sirve, dice, y el que no me sirve. O sea, va a haber un día donde todo delante de Dios, ¿verdad? Va a venir la recompensa. Aquel que se apartó y no quiere servir de Dios, si no se arrepiente, va a tener su recompensa. Pero aquellos que le servimos a Dios, y si nosotros somos fieles hasta el final, vamos a tener esa recompensa. Aleluya. Y dice el Señor que nos va a dar una recompensa. Mire, ¿qué va a ser su recompensa? Dice, la corona de la vida eterna. Usted se imagina con una corona de la vida eterna, pero dice que la vamos a tener, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, es decir, que Dios tiene el cuidado para cada uno de sus hijos, para cada uno de su pueblo. Aleluya. Es por eso que nosotros estamos luchando hoy en día. Es por eso que nosotros estamos sirviendo hoy al Señor. Bendito su nombre. Porque Él dice que es hacedor, dice, de maravilla, ¿verdad? Aleluya. Hacedor, dice, de maravilla. Él hace maravilla. Él hace prodigios. Él hace milagros. Él dice que hace, dice, muchas cosas para el bienestar del pueblo, de la nación. Aleluya, bendito su nombre. Y grande dice que es el nombre, ¿verdad?, del Señor. Aleluya. Nos habla que es grande el nombre del Señor. En otra palabra dice, le voy predicando de muchas cosas al mismo tiempo, pero dice la palabra del Señor que Él es conocido, dice, en Judá y en Israel, dice, es grande su nombre, el Señor. Aleluya, bendito su santo, poderoso Dios, nombre. aleluya. Dice, el nombre del Señor siempre es exaltado en todo lugar de la tierra. Él es engrandecido en todos los territorios. Bendito sea el nombre del Señor. A donde quiera que vamos, donde no se va a escuchar de Dios, donde no se va a saber, y el que diga que Dios no es grande es un mentiroso, ¿verdad? Porque Dios lo hizo a Él mismo. El Señor mismo es el que nos ha formado. Así que el que dice Dios no existe está equivocado. Un día se dará cuenta que Dios sí existe. Amén. Y que Él viene pronto por su pueblo. Señor, aleluya. Él viene para llevarnos a nosotros. Él viene para rescatarnos de este mundo donde cada día el ser humano se pierde en tanta maldad, se pierde tal vez fuera de la voluntad de Dios, donde el ser humano está siendo arrastrado por droga, por vicio, por cigarro, por tal vez cuantas cosas, idolatría, por crímenes, por muchas cosas que abarcan hoy en día diferentes pecados, en donde el ser humano se siente que tal vez anda contento, pero es algo ficticio, algo pasajero, algo que no va a permanecer para siempre. Porque lo único que permanece para siempre es la presencia de Dios en ustedes, es la presencia de Dios en mí. Eso es lo que permanece, lo que Él le dio a ustedes. Aleluya. Para que podamos nosotros entrar y ser salvos en aquel día. Bendito sea el nombre del Señor. Porque dice que de que creímos, dice, ¿verdad? Nosotros hemos sido, dice, sellados con el Espíritu Santo de la Señor, promesa. aleluya. Y por eso tenemos esa confianza, teniendo tales promesas, dice la palabra del Señor, que nos apartemos, dice, ¿verdad?, de toda contaminación, dice, y corramos, dice, con paciencia, dice, esta carrera que tenemos por delante. Aleluya. Mire, con paciencia quiere decir que algunos quieren hacer todo, pero mire, en 2 días ya quieren todo rápido, y a veces se da cuenta que eso rápido no funciona. Hay veces que dice, corre porque pásate aquí rápido, porque mira, si no, ¿verdad?, pues vas a fracasar. Pero a veces tiene que ser con paciencia. Aleluya. Las respuestas van a durar años para que lleguen. Entonces no es de la noche a la mañana, sino que va a tener que esperar muchos años. David esperó 20 años para ser rey, muchos años. Dice la palabra del Señor, Moisés esperó muchos años, dice la palabra del Señor. Por eso que esas palabras no están escritas de balde cuando dice
que Moisés dice y Aarón dice, ¿verdad? Que Dios dice que había puesto su mirada en ellos. Ellos clamaban, dice, y Dios les respondía, dice la palabra del Señor. Porque Dios dice que Él siempre, ¿verdad? No, nunca jamás abandonó a su pueblo, sino que preparó a sus libertadores para poder libertar a su pueblo. Y con su mano poderosa, dice, que los libertó. Envió juicio, dice, a aquellas naciones, oscuridad, dice también, tinieblas. Dice que envió, dice, cuántas plagas, que la palabra del Señor dice, ¿por qué? Porque el Señor cuidaba de su pueblo, porque dice que Él es, dice la palabra del Señor, esa sombra, dice, ¿verdad? Que nos abriga. Él es esa sombra que siempre que bajo sus alas, dice, estamos nosotros protegidos, bendito su nombre. Entonces Él es celestial, dice, ¿verdad? Él es Padre, dice, y es también celestial. Es decir, que Dios tiene todos los nombres habidos y por haber, principio y fin, alfa y omega. Él tiene todos los nombres, aleluya, y Él no se cansa, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Nosotros nos cansamos rápido, pero Él no se cansa, aleluya. Él es un Dios poderoso, bendito su nombre. Bueno, hemos llegado a la parte final en esta oportunidad, aleluya, gloria al Señor, y recordándole un homenaje a un libertador, aunque no tanto le he hablado de eso, sino de varias cositas al mismo tiempo, pero el tema es un homenaje a un libertador. Aleluya. Usted es ese libertador que Dios ha puesto en este mundo. Maravilloso, sí, Señor. Usted es ese libertador y esa libertadora que Dios llamó un día. ¿Para qué es un libertador? Para poder, dice, dejar en libertad a los presos, dice la palabra del Señor. Para dejar en libertad a aquellos que están, dice, en valle, dice, ¿verdad?, de muerte. A los que están en el pecado, que no tienen esperanza. Entonces usted es un libertador y una libertadora también. Aleluya. Que Dios se levantó para este tiempo, para este momento. Aleluya, bendito el Señor. Por eso es que dice la palabra del Señor, que ninguno menosprecie tu juventud, dice, ¿no? Que nadie menosprecie su juventud. Usted que es un joven y una jovencita, también usted que es una mujer, porque usted es una persona valiosa delante del Señor, porque Dios lo ve con agrado, porque Dios lo mira, y por eso es que Él viene rápido para sanarlo. Cuando está herido, lo sana, venda sus heridas, porque tiene un cuidado especial con cada uno de nosotros. Aleluya, y nosotros decimos, como decía David, ¿quién soy yo, verdad? Para que tengas tanto cuidado de mí. ¿Quién soy yo para que tengas tanta misericordia de mí? Porque Él dispone de tantas cosas para dejarnos ver que está con nosotros de continuo y que no estamos solos. Ese es el gran amor del Señor, la gran protección que Él tiene para con cada uno de nosotros. Aleluya. Y así vamos a dejarle el micrófono, creo, aleluya, gloria al Señor, a la hermana, al pastor, ¿verdad? Aleluya, gloria al Señor. Él es el que va a continuar con esto. Dios le bendiga.